¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es el tercer video consagrado a la obra de René Girard y su título, Satán, proviene del tercer capítulo, del título del tercer capítulo del libro que estamos leyendo juntos, espero, titulado "Y vi a Satán caer como un relámpago". Para entender mejor este video les recomiendo, si les interesa, obviamente, ver los dos videos anteriores. Para Girard, Satán tiene diversas hipóstasis o máscaras, si quieren, ¿no? La primera es un parásito. La segunda, Satán es seductor, parásito seductor. Después divide, crea rivalidad. Y la rivalidad deriva en violencia, en guerras, muertes, destrucción. Después, en cuarto lugar, el que reconcilia, porque Satán también reconcilia a las partes. ¿Por qué? Por una razón obvia: el parásito se puede permitir debilitar al huésped donde habita, al anfitrión, pero no puede destruirlo totalmente porque se queda sin huésped, ¿no? No puede suprimirlo. Entonces, esa rivalidad en algún momento tiene que terminar mediante una reconciliación satánica, no auténtica. Y esa reconciliación satánica se logra mediante la acusación. Entonces, en cuarto lugar, acusa, calumnia. ¿A quién? A una víctima inocente, el chivo expiatorio. Y en quinto lugar, se cierra el círculo mediante la divinización de esa víctima, ya que para que se liberen las partes culpables de la muerte de la víctima inocente, deben divinizarla. Y después esa divinización se ritualiza. Y así él dice, surgen las religiones. Por eso él dice en un lugar que no es que los pueblos crean o hayan creado dioses, sino que lo que hicieron fue divinizar víctimas. Como ven, su teoría es original y tiene un sustento histórico del pasado y del presente, porque este círculo de violencia mimética se da hoy en día, todos los días. Allí donde hay una víctima inocente, probablemente estemos en presencia de un ciclo de violencia mimética. Ahora bien, este mecanismo inconsciente, destructivo, esta trampa en la que estamos encerrados, tiene una personificación o un protagonista, un personaje que para el cristianismo tradicional, digamos, bíblico, es una realidad concreta, ¿no? Llamada Satán, que es un término griego, que después hebreo, ¿no? Arameo, que después se traduce al griego como diablo, ¿no? Que es precisamente el que acusa, ¿no? Entonces, en primer lugar, Satán, en la existencia parasitaria, ¿no? Esto es muy interesante, el hecho de que, como vemos en la Sagrada Escritura, generalmente, en la mayor parte de los casos, Satán se presenta habitando en hombres, en mentes, en corazones, hasta en una piara de cerdos, ¿no? Dice el Evangelio por ahí. Esta existencia parasitaria hace referencia a la debilidad de Satán, no a la fuerza, porque obviamente la fuerza, la energía, la vitalidad de los seres les permite tener una existencia independiente, libre. Cuanto más vitalidad tenemos, más independientes somos. En cambio, los parásitos, como vemos en la biología, son seres débiles, ¿no? Las bacterias, los virus, etc. El término parásito proviene del griego. El prefijo para significa junto a o contra, junto a, ¿no?
las líneas paralelas o la paradoja, ¿no? O el paradigma. Entonces junto a, y cito, es comida, y entonces se traduce el parásito literalmente como el comensal, pero propiamente es aquel que come la comida del otro. Originariamente, etimológicamente, el parásito es el que come la comida del otro, ¿no? Y ya en aquella época antigua señalaban a los que recaudaban impuestos, funcionarios del gobierno, como parásitos. Venían, se sentaban a la mesa de los campesinos y se comían la comida. En fin, es una idea del Estado parásito muy afín al liberalismo, ¿no? Porque el parásito es ante todo una realidad biológica. La existencia parasitaria es una realidad casi universal que uno observa en la biología, también después se traslada a la sociología, cuando ya, por ejemplo, en el siglo XVIII y XIX, la burguesía, o sea, la clase nueva, producto de la revolución industrial, del capitalismo, etc., señala a la aristocracia, a la nobleza, como un grupo social parasitario, ¿no? Que vive de lo que los otros trabajan, ¿no? Que no hacen nada, una clase ociosa, inútil, en contraposición al industrial, al capitalista, al que ahorra, al que invierte, ¿no? En fin. Años después ya es el socialismo el que acusa a la burguesía de parasitaria. ¿Por qué? Porque los burgueses, que son los empleadores del proletariado, se quedan con el producto del esfuerzo del trabajador, ¿no? Y esto lo explica Marx mediante el término famoso, que después fue criticado y que no tiene sustento real, pero que es interesante, la plusvalía, ¿no? La plusvalía. Fíjense qué interesante, aquí se ve en este ejemplo, ¿no? Esto del círculo de violencia mimético. Cómo la burguesía así acusa a la aristocracia, a la nobleza de parasitaria, ahora son las masas obreras, mediante la vanguardia, ¿no?, intelectual de los intelectuales de izquierda, que acusan ahora a la burguesía. Y después, al contrario, son los liberales, los libertarios, los que acusan al Estado, ¿no?, que para el socialismo es el sujeto de la vida pública, de parasitario, ¿no? Porque, bueno, de hecho, mediante los impuestos, el Estado se queda con los frutos de este esfuerzo. Entonces, aquí vemos cómo cada grupo humano, mediante el mimetismo, señala al otro como parásito, ¿no? Y bueno, después en los nacionalismos, los parásitos son, por ejemplo, el nacionalsocialismo alemán, la clase parasitaria no es una clase social, sino un pueblo en concreto, el pueblo judío. Y después, este término de parásito, ¿no?, que es un término muy interesante, universal, como vemos se encuentra en todas partes, Girard lo aplica a esta realidad misteriosa llamada Satán, ¿no?, que el cristianismo moderno, progresista, racionalista lo niega, como es raro escuchar a alguien hablar de esto, ¿no? Y sin embargo el Evangelio lo afirma, ¿no? La segunda hipóstasis es el seductor. ¿Por qué? Porque la seducción se realiza mediante el pensamiento, que tu deseo sea mi deseo, o mejor dicho, que mi deseo sea tu deseo, el contagiar a otros de mi deseo, ¿no? Entonces Satán propone un modelo a imitar, porque el modelo es necesario, no podemos vivir sin un modelo, somos seres miméticos, el mimetismo es lo que nos define, lo que nos hace hombres. Entonces, o tenemos un modelo, el modelo del Señor Jesús, que es el Padre Eterno, ¿no?, el amor, o bien modelo de este tipo, ¿no?, inmoral, donde ya no hay límites, ¿no? No se cuenta ni el bien ni el mal, ni la verdad ni la mentira, sino solamente conseguir ser como el modelo propuesto, ¿no? Esto es muy interesante y esto está unido también a un término que es muy importante en el Evangelio, ese término, el escándalo. El escándalo, que significa en griego piedra de tropiezo y también cojera, ¿no?,
lo que produce la piedra en el camino es la cojera del hombre. Y entonces el escándalo es tremendamente fustigado por Jesús. Las palabras más duras del Evangelio están dedicadas a aquellos que escandalizan a los niños. Tremendo, ¿no? Más le valdría, dice él, ponerse una piedra de molino en el cuello y tirarse al mar, ¿no? Gravísimo. ¿Por qué? Y porque los niños son como esponjas que absorben lo que ven. Y entonces hay una autoridad natural, que es el padre, que es la madre, que es el maestro, que es el docente, que es el cura, que es la monja, o que es el rabino, o el pastor, en fin, o el, no sé, el líder, qué sé yo, ¿no? Natural, o político, o social, o el jugador de fútbol, ¿no? Puede ser también. Entonces, no es que nos enseñen en forma así, con palabras, sí, pero con ejemplo, ¿no? Imítame. Si querés ser como yo, imítame, ¿no? Y entonces, si un futbolista se droga, y es un ídolo, ¿no? Entonces producen escándalo. El escándalo es parte de la mímesis. Que mi deseo sea tu deseo, ¿no? Y entonces este escándalo es la seducción, es una forma de seducción de la forma más natural, ¿no? Así como un padre que es violento, que dice malas palabras, o que está siempre de mal humor, después se sorprende de que sus hijos sean violentos, digan malas palabras y estén siempre de mal humor. Pero ¿qué otra cosa podemos esperar si hemos sido escándalo para ellos, ¿no? Un mal ejemplo, digamos. La seducción, que es un tema aparte, ¿no? ¿Cómo se realiza esta seducción? Que aparte es un término muy interesante que viene del griego también, ¿no? Mejor dicho, acá del latín, se, ¿no? De un prefijo como separar, y ducción, ducere, que significa guiar, ¿no? El que guía, pero para mí, ¿no? El que tira agua para su molino. Entonces es el parásito, Satán. Después el que seduce, después el que divide, porque el mimetismo crea rivalidad. En esto insiste, por eso se habla de violencia mimética, porque hay un objeto que es deseado por ambos y ese objeto solamente puede tener un solo dueño, no dos. Entonces, pero como el parásito no puede permitirse el lujo de destruir a su huésped, necesita, después de haberlo debilitado y destruido todo lo que pudo, reconciliar a las partes. Entonces él causa reconciliación, pero no es una reconciliación auténtica, porque hay, obviamente, el reconciliador es Dios, fundamentalmente, pero Él nos reconcilia mediante la conversión, ¿no? Por eso Jesús repite en la primera parte de su ministerio, conviértanse, ¿no? Él dice una palabra, no dice mucho más, conviértanse, porque es el modo auténtico, mediante la asunción de la propia responsabilidad, de reconciliarse con Dios y con los demás. Pero hay una falsa reconciliación, satánica, ¿no? En el sentido girardiano, no en el sentido de Hollywood, ¿no? De la película El Exorcista y todas esas cosas de terror, que no tienen nada que ver con la realidad. Una reconciliación falsa mediante la emergencia de una víctima inocente. Satán busca, ¿no? ¿A quién acusar? ¿Sobre quién hacer recaer la responsabilidad de la rebelión entonces estás un inocente, una víctima? Bueno, y entonces acá el que acusa, decíamos, ¿no? El que crea rivalidad, el que siembra cizaña, después el que intenta reconciliar, después y el que acusa a la víctima inocente, ¿no? Y esto lo vemos claramente en la pasión de Cristo, cuando el sumo sacerdote Caifás dice, pero ¿no se dan cuenta? Dice que es mejor que muera un hombre en lugar de todo el pueblo. Porque él habría creado un relato, como dicen hoy, ¿no? En la vida política de la Argentina, los relatos. El relato de Caifás era de que los romanos iban a venir a destruir al pueblo judío si aceptaba el reinado de Cristo. Cristo nunca, o de Jesús, ¿no?
Caifás dice, el ungido, si aceptamos al ungido van a venir los romanos, había que era un relato falso, pues los romanos lo menos que les interesaba era la vida religiosa de los judíos, que lo consideraban ellos como un pueblo de fanáticos religiosos, ¿no? Es mejor que muera un hombre, la víctima, y ahí se reconcilian, interesante, los fariseos, Herodes y Pilato, se logra la reconciliación, bueno. Y finalmente, dice Girard, para que se realice la liberación, la purificación, ya que la víctima es inocente, y aquí hay mecanismos ocultos que Girard intenta con dificultad manifestar, ¿no? Divinizar la víctima. Entonces hay que divinizarla, ¿no? Ahora el Señor Jesús rompe este ciclo de violencia mimética, descubre la trampa, ¿no? Como dice un salmo, dice, la trampa se rompió y escapamos, dice un salmo. Hay una trampa cíclica. Entonces se diviniza a la víctima y después se inicia un nuevo ciclo, después se ritualiza. Proceden los rituales de las religiones antiguas, ¿no? O los rituales estos de los aztecas que elevaban sacrificios de víctimas inocentes al dios, ¿no? al sol, etc. Todo esto Girard después lo estudia con profundidad como antropólogo, ¿no? En las religiones, en la literatura. Yo solamente les presento el tema como lo hace él en este libro, ¿no? Es como un resumen. Y entonces dice, bueno, los pueblos divinizan a sus víctimas, pero es una trampa. ¿Por qué? Porque no hubo conversión. Porque la reconciliación se manifiesta, se realiza mediante cuando la persona asume su responsabilidad, no cuando acusa al otro, ¿no? Entonces, estas máscaras, hipóstasis, ¿no? El parásito, el seductor, el que divide, el que reconcilia, el que acusa y el que diviniza a la víctima inocente. Y todo eso para cubrir la realidad del ciclo de violencia mimética. El Evangelio es todo lo contrario, ¿no? Y esto lo enseña Girard en este libro, por eso digo que es un libro, él dice, es un libro de apologética, donde muestra que la religión cristiana no es una religión, sino es como una antirreligión en este sentido. Viene a descubrir esta trampa en la cual nos estamos atrapados, no solamente las personas religiosas, sino todo, ya que el mimetismo, este ciclo, se ve en todas partes, aún en la vida secular, ¿no? De la política, o de la vida familiar, o de la vida internacional, de las guerras, etc. Bueno, este es un poco como introducción al tema y si tienen comentarios o preguntas, con gusto intentaré responderles. Que tengan un muy, pero muy buen día.